La Reserva Federal, que redujo las tasas de interés de nuevo, esta vez en 25 puntos básicos, situándolas en un rango de 4,5% a 4,75% en una decisión unánime. Este es el segundo recorte, como saben, en 7 semanas y se justifica por el compromiso de la Reserva Federal de equilibrar precios estables y empleo. Esta medida se da en un contexto de incertidumbre económica, especialmente después de la elección de Donald Trump, quien ha señalado su interés en intervenir en la política de la Reserva Federal, aunque Jerome Powell, el presidente de la Reserva, reiteró que él no va a dejar su cargo, puesto que la ley lo respalda, así que no va a dimitir. Ya saben, Alejandro y espectadores, que Jerome Powell y Donald Trump han tenido sus más y sus menos. ¿Qué más, Alejandro? Bueno, pues inclusive Donald Trump en su primer término fue cuando Jerome Powell tomó la posición y estaba todo muy bien, pero sí han tenido esas distancias últimamente, incluso en estos pasados 4 años, cuando Donald Trump no ha estado en la presidencia y había hecho un comentario sobre de que lo destituiría. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede, porque realmente es un departamento completamente separado donde no tiene el total poder para hacerlo. Pero sí, este recorte en la Reserva Federal, pues que es el segundo que sucede en aproximadamente un mes, ¿verdad? Un poquito más de un mes, 6 semanas, pues está buscando apoyar esa economía que enfrenta presiones de inflación y que persisten, además de que el mercado laboral pues también está un poco inestable. Este ajuste llega en medio de la victoria de Donald Trump, lo cual podría aumentar la presión sobre la Reserva Federal en controlar esa inflación y el déficit que se implementan en sus propuestas de reducción fiscal y políticas comerciales restrictivas. A pesar de este panorama incierto, los mercados recibieron la noticia positivamente, apostando a que la Fed mantuviera un enfoque cauteloso frente a los cambios políticos y económicos. Un recorte de 1/4%, pues ha sido reducido con esta tasa de referencia una vez, y ahora el rango es de 4,5 a 4,75. Este recorte es ampliamente anunciado después de la reducción de ese medio punto que se tuvo en la sesión anterior. Por su parte, Jerome Powell dijo que se sentía bien con la actividad económica y que agregó a que la agencia no está en ningún rumbo preestableciendo para decisiones sobre tasas futuras. También respondió a algunas preguntas sobre las elecciones estadounidenses y dijo que no renunciaría aun si el presidente Donald Trump se lo tuviera que pedir. Así es que esperemos que esto no se convierta en un conflicto político dentro de los Estados Unidos, porque sabemos que la Reserva Federal tiene mucho poder, y el cargo que tiene Jerome Powell pues realmente es uno de los más grandes en el mundo, que si los pudiéramos categorizar, podríamos decir que tiene más poder que cualquier otro presidente o cualquier otro director de Banco Central. Podríamos decirlo como hasta el Papa, que es el que dirige a muchos católicos en todo el mundo. De esta manera sería el papa de las finanzas. O sea, él tiene el poder más grande, no solamente en Estados Unidos, sino que en cierto momento o en cierta parte, podríamos decirlo, que en todo el mundo, porque él se reúne con los presidentes de los bancos centrales europeos y de otros países para darles literalmente indicaciones de qué es lo que tienen que hacer, o que esté él enterado de lo que ellos van a hacer, para saber cómo podría afectar la economía de ellos a la de nosotros o beneficiarnos todos, y viendo la mejor parte de que sea para todo el mundo. Poder, y te añado, por supuesto, responsabilidad, que yo creo que es casi peor, ¿no? Tener una responsabilidad de la política monetaria del país más fuerte económicamente hablando, o el que tiene el poderío económico prácticamente
en la historia. Pero te pregunto, porque lógicamente Powell sabía que le iban a llegar un montón de preguntas acerca de las elecciones y de Donald Trump. Él se había estudiado perfectamente lo que tenía que decir. Powell decía, leo textualmente, a corto plazo las elecciones no afectarán a nuestras decisiones. Él ha indicado eso. Todos tenemos claro que en diciembre podría haber un recorte de tipos, se espera de 25 puntos básicos también, Alejandro, pero la incertidumbre está en lo que va a pasar después, en 2025, porque va a depender, como digo, de las políticas económicas y fiscales que adopte el nuevo gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. Y yo me preguntaba, ¿no? Muchas de estas políticas, por ejemplo, los aranceles, incluso la política migratoria, si me apuras, van a tener un impacto inflacionario. Lo que pasa que luego tendrá que haber una serie de medidas que de alguna forma equilibren el mercado y se busque, ¿no?, lo que realmente está buscando Donald Trump, que es mejorar la economía. Tenemos el discurso de la FED, que ya nos dijo la profesora ayer, que la Reserva Federal es data depending, que depende de los datos, y los datos son un crecimiento fuerte, la inflación, ahí vamos, pero el crecimiento en líneas generales es fuerte. Y por otro lado, pues el discurso que ha vendido en este caso el candidato republicano y el bando republicano de que la economía no está bien en Estados Unidos. Sí, efectivamente, eso es lo que estamos viendo. Y bueno, Donald Trump puede decir qué es lo que es bueno para el país a Ujú. futuro. Más sin embargo, lo que Jerome Powell está haciendo es poniendo la balanza al momento, no solamente para el futuro, sino también a un corto plazo, saber si qué tan importante es reducir las tasas a un valor más bajo, como estuvo en el año 2020, donde estuvo cerca del 2%. Entonces, todo esto, él se encarga de ponerlo en la balanza para saber si aumenta o reduce, porque inclusive estuvimos hablando hace un par de semanas de que podría hacer un incremento en lugar de una reducción. Pero bueno, todo esto va a cambiar ahora que ya sabemos quién es el nuevo presidente para los próximos 4 años a partir de enero 20 del 2025. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en la siguiente reunión de la Reserva Federal, que Alejandro la repasamos, será 17 y 18 de diciembre, corrígeme si me equivoco. Sí, diciembre 16 y Ajá, 17 es la 16 y última 17. reunión de este 2024.